Buenas tardes, amigos de redes comerciales. El día de hoy nos encontramos con la doctora María de Lourdes. Ella es doctora en estudios científicos y sociales con más de 25 años como académica e investigadora. Además también es miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Maestra Mari, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Patricia, y gracias a Redes Comerciales por la invitación. Pues bueno, miren, en el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos platicar con la doctora María de Lourdes porque queríamos conocer su opinión acerca de cuál sería la principal ruta para lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos. Mira, el tema de la igualdad es un tema que se ha trabajado en los últimos tiempos y en México tiene muchísima relevancia. Hay una dificultad de entender que la igualdad es un proceso jurídico, es un proceso de ciudadanía que tiene fundamentalmente que ver con los individuos y que en el marco de la ley la igualdad jurídica ha existido todo el tiempo, desde que las mujeres tenemos derecho al voto, porque eso ha elevado a las mujeres a la categoría de la ciudadanía. Y aunque muchos han analizado que seríamos ciudadanas, en los términos modernos y democráticos, tener derecho al voto es ejercer plenamente la ciudadanía y los derechos. Entonces, muchos varones en el ámbito de la política, en el ámbito de las empresas, creen que la igualdad en tanto jurídica es una norma que se desarrolla todo el tiempo en una sociedad como la mexicana, cuando en realidad no es así. Y fundamentalmente tiene que ver con el sistema de organización del sistema planetario. Desde hace mucho tiempo todas las sociedades han trabajado con una división del trabajo basada en el género, de manera que decidimos como humanidad hacer que los hombres trabajaran en el ámbito de lo público y las mujeres en el ámbito de lo privado, con la misma importancia, porque ambas labores son exactamente igual de importantes en el desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, en tanto que los hombres han tenido esta posibilidad de proveer, las labores domésticas se quedaron sin pago y se quedaron poco valoradas en el ámbito de lo productivo, de lo comercial. Entonces parecería que en tanto trabajo sin remuneración, este trabajo es dispensable. Y en ese sentido, entonces, el ser ama de casa se empezó a ver como una labor de poca monta, de poca paga, una labor que ha sido fácil de hacer, cuando en realidad son los procesos de acompañamiento de los hijos, de crianza, la alimentación y los cuidados, que en este momento ya en México se habla justamente de eso. También hay un apartado cultural en el que muchas mujeres dicen: yo no trabajo, yo soy ama de casa. Entonces hay una desvirtualización del trabajo porque estar en casa parecería que es estar dormido, ¿no? Cuando en realidad los valores económicos del trabajo en casa están por encima, por ejemplo, de la proveeduría en términos de lo que cuestan. Hay algunas cuestiones culturales en las que muchas mujeres afirman que el marido de uno no le debe de pagar a uno por las labores domésticas, pero no es el pago en retribución, sino es el derecho que tengo de recibir un pago por el trabajo. Entonces, en ese sentido estamos hablando de igualdad, y la igualdad tiene que ver que todo trabajo tendría que ser remunerado, y en México y en América Latina tenemos mucho trabajo que se hace gratis. Y hablo de trabajo en las fábricas, hablo de trabajo en el campo, que no está pagado, y entonces eso desequilibra la balanza, porque hay trabajo que es gratis y trabajo que no se acostumbra a pagar, como el trabajo doméstico. Totalmente. Entonces, hay ese tipo de cuestiones tiene que ver con una igualdad que está escrita en la Constitución. Todos somos ciudadanos, siendo mexicanos, tenemos acceso a los mismos derechos, pero en el ámbito del ejercicio cotidiano y social, la desigualdad se convierte en una condición que lastima y además vulnera esta, que si de por sí por organización ya es una dualidad que está además en los extremos, cuando se debería de trabajar esta dualidad un poco en los equipos y hacer de las parejas o de la estructura familiar un equipo de trabajo donde todos los miembros colaboraran de la misma manera. Súper interesante. Y por ejemplo, trasladando este mismo que estamos comentando a los centros de trabajo, entonces, ¿qué herramientas o en este caso, qué acciones se puede llegar a tomar dentro de los centros de trabajo para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo
que los hombres, ¿no? Y que accedan a las mismas oportunidades de profesionalismo, la brecha también salarial, ¿no? Que muchas veces se tiene pensado que porque es mujer o porque, no sé, se les paga menos, o sea, ¿qué es lo que se puede evitar? Es que sí se paga menos. Mira, por ejemplo, personalmente yo trabajé en alguna institución en la que con las mismas características de un sujeto en su calidad de varón y tratando, o sea, una institución que quería no hacer distinciones en el género, ni similar en su condición de varón, ganó todo el tiempo 50 pesos más que yo. Cuando yo llego a preguntar qué es lo que está pasando, nadie me sabe decir porque ante el mismo cálculo, este varón tiene 50 pesos más que yo. Entonces atribuyo esta condición a su condición de varón, o sea, merece 50 pesos más en relación a mi trabajo. Pero el asunto de la desigualdad y de la brecha tiene un antecedente que es todavía más grave, y en Guanajuato hay muchos académicos que han trabajado acerca de la incursión de las mujeres al derecho a estudiar. En Guanajuato hay muchas mujeres, niñas y adolescentes, a las que se les viola el derecho a la educación porque tienen que cuidar a un hermanito, porque no hay dinero, porque la escuela está muy lejos y no hay soporte económico para que las mujeres vayan a la escuela. Pero la escuela es un derecho para todos. Volvemos al asunto de la igualdad. Entonces, en Guanajuato, las que dejan de estudiar son las mujeres, porque no es que el acceso no esté como capacidad instalada, sino que hay una condición sociocultural que puede ser un designio familiar. Papá no me dejó ir, literal, aquí en León, no hay dinero para ir, porque pues aquí no hay quien sopese los gastos. Tengo que cuidar a mis hermanos, no hay opción, o sea, yo tengo hermanos más pequeños y entonces las labores de crianza las estoy ejerciendo yo, o de cuidados, porque mamá está trabajando. Entonces, llegamos menos a la secundaria, a la prepa y por supuesto a la universidad. Quienes nos dedicamos a investigar el tema del empleo, sabemos que la escolaridad, en algunos casos hay muchas teorías y mucha gente que dice, bueno, es que no sirve ser universitario porque lo que te enseña un profesor universitario luego no sirve en el trabajo. Pero en realidad lo que te piden algunas empresas es el grado académico. Claro. Entonces, si no tienes el grado académico, no puedes hacer una serie de cosas. El acceso y el título da acceso a un mercado laboral que le pertenecería a cierta escolaridad. Entonces, también eso interfiere muchísimo. Los esfuerzos nacionales, estatales y municipales por hacer la secundaria, por terminar la prepa, por incentivar que las mujeres entren a la universidad, y hombres y mujeres también, porque hay muchos varones que se quedan con la prepa trunca, o que se termina la prepa porque es el requisito mínimo para ciertos trabajos de tipo manual. Entonces, esa es una oportunidad diferente, visto además que en algunas profesiones el ser ingeniera, el ser médica, tiene una condición totalmente diferente. Entonces, ¿qué tenemos en Guanajuato? Muchísimos, y en la región. Muchas mujeres con secundaria, muchas mujeres con preparatoria, muchas mujeres con universidad, que desarrollan una serie de puestos de muy diversas circunstancias. En Guanajuato, en León, tenemos muchas obreras de secundaria, pero son obreras que se pueden calificar muchísimo, pero que no tienen el adecuado salario para poder hacerle frente a la jefatura de familia que tienen. Y hablar así a lo mejor de empoderar, o sea, creo que es un término que también, o sea, internacionalmente se está usando. Sí, y es un término, a mí no me gusta el empoderamiento, te voy a explicar por qué. Para poder visibilizar la diferencia, se han hablado y ha habido esfuerzos nacionales de mujeres, de algunos hombres, pero sobre todo de mujeres, por hacer de la desigualdad algo que sea visible. Entonces, pero mucha gente no entendía, muchas mujeres no entendemos por qué tenemos que trabajar en un ámbito que no sea el doméstico. Si yo me casé para que me mantengan, ¿por qué tengo que salir a trabajar? O por qué alguien que no soy yo tiene que cuidar a mis hijos. Entonces yo salgo a trabajar y en el tiempo que me queda voy a cuidar a mis hijos. Cuando hablamos de cómo paliar las brechas, entonces estamos hablando de acciones positivas y fundamentalmente tiene que ver con el empoderamiento y, por ejemplo, el tipo penal del feminicidio. Pero voy con el empoderamiento. Tienen el derecho, son ciudadanas, pero desconocen una serie de informaciones como salir a votar o tener voz y voto en las decisiones familiares. Es algo que yo necesito hacer y que no hago por educación. El empoderamiento se trata de hacer acciones afirmativas
para que las mujeres en cualquier ámbito entiendan la valía de la promoción de los derechos. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos, y luego se trivializa, porque entonces es decirle, oye, tú puedes, pero no es porra, es tú puedes porque tienes derecho. Y se ha trivializado en este asunto de vamos a empoderarlas, ustedes pueden, siempre, es como porra, y es porra de unas con otras, a eso se le llama sororidad. Pero el empoderamiento en realidad es una circunstancia que se tiene que trabajar desde casa. Y habemos muchas que estamos impulsadas desde casa con este empoderamiento, pero se convierte en parte de la identidad. A un hombre se le empodera y se le empodera siempre. Usted puede, usted va a salir y usted va a ser exitoso. Ese es el empoderamiento que está en la parte masculina y que en la femenina se ha convertido ahora como en una especie de moda. No está mal, pero también tenemos que entender que no podemos estar empoderando todo el tiempo a las que no han sido empoderadas en el momento, y es la infancia y la adolescencia donde una mujer se empodera, porque empoderar una de 40 tiene sus bemoles, porque también va en contra de creerse el empoderamiento. Entonces de repente tenemos empoderadas de 40 que tienen como un brote de juventud y entonces salen al antro, se pintan el pelo, no sé, en el ejercicio de su condición, y entonces son como el refranero popular diría, quieren sacar juventud de su pasado, pues es que toca. Claro. Sí, por ejemplo, el asunto de todas se tiñen de rubio, es una cuestión de empoderamiento. ¿Cuál es el problema? No a todas nos queda, sí, pero a todas nos lo vamos a pintar. Porque tenemos ganas, porque podemos y porque ganamos para comprarnos el tinte. En ese sentido, el empoderamiento está como una acción positiva, tratando de ser una acción en transición que debería desaparecer y que a lo mejor debería desaparecer pronto. Cuando nosotros analizamos el caso de las mujeres exitosas en México, en León, en Guanajuato, están empoderadas porque están trabajadas como líderes, porque tienen una condición de igualdad, es decir, no vienen naciendo desde las cenizas, sino que son mujeres que han sido creadas en una condición que yo llamaría el desarrollo de una masculinidad que las mujeres tenemos y que nos permite estar en la calle con las mismas condiciones que los varones. Porque también me parece que este asunto de la dualidad de somos niñas, somos mujeres, también castra un poco la idea de yo puedo ser mecánico, yo puedo ser ingeniero, yo puedo tomar decisiones, y es tan fácil como lo hacen los hombres. Pero las universidades o los centros de trabajo empoderan a las mujeres porque hay muchas mujeres que tienen mucha valía. Solamente un ejemplo. Hay una armadora de autos muy importante que tenía un problema para poner los motores en los autos. Cuando toda la célula cambió a mujeres, el proceso productivo se transformó porque las mujeres son precisas y tiene que ver con una cuestión matemática. Y era una cuestión de aceitar el motor. Ellas pidieron una oportunidad y una empresa de tal calada dijo, viene una célula de puras mujeres a aceitar un motor para ponerlo. ¿Dónde está el empoderamiento? O sea, yo puedo y lo puedo hacer. Claro. Entonces, pero hay gente a la que le dices, oye, pon una empresa, ponte a vender productos, fabrica zapatos, y en ese tenor hay mujeres que no se animan. Yo creo que el empoderamiento tiene que ser así, o sea, tiene que ser una lección de vida, es un apoyo solidario de otras y de otros para que estas mujeres puedan hacer de lo que se trata, para que puedan desarrollarse, ser felices, pero también me parece que en tanto las acciones afirmativas o positivas tienen que desaparecer porque estarían en una transición que en este momento, Patricia, en este mes, es muy importante porque se están dando ya cambios de una calada impresionante y los paros y todas las cuestiones de protesta tienen ya una dimensión social que yo no pensé ver en México en un 2020. Sí, y justamente también es una de las cosas que actualmente estamos viendo, ¿no? Porque o sea, jamás se haya visto que se haya posicionado en el discurso tanto público, contactado privado, académico, el tema este de la igualdad, estos comités pues deberán de abonar, ¿no? Deberán de abonar y sobre todo de tener una medición, de decir, bueno, ¿cómo podemos erradicar o por lo menos sí, suavizar el problema, ¿no? Pero los organismos internacionales que promueven cuestiones de equidad y este tipo de dispositivos en las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen muy claro que estos organismos, estas medidas positivas van a equilibrar la brecha, pero en todos los ámbitos. Cuando tú ejerces una acción
que está hueca en la condición política, y hablo de la condición política es en el saber hacer. O sea, si yo tengo una comisión de igualdad y entonces hago de esta comisión de igualdad una mascarada, entonces jugamos a la equidad. Si yo tengo una comisión para el tendedero, por ejemplo, ¿no? El tendedero es una acción que me parece que es muy importante, pero y además de poner ahí qué es lo que pasó con mis profesores, o además de decir, bueno, a mí me acosa laboralmente el dueño de la empresa o tal, ¿dónde está todo lo demás? Y no hay como la convicción sociocultural de que esto suceda. Y aquí estoy hablando de hombres y mujeres, porque hay hombres y mujeres que juegan a que los organismos tengan equidad, y de eso damos cuenta en Guanajuato, organismos, grupos que tienen que ver con recibir denuncias, con darle respuesta a las denuncias, la instancia gubernamental que no tiene sensibilidad porque no tiene capacitación. A mí me parece terrible que se tengan que capacitar en perspectiva de género, y yo digo, o sea, usted, ¿cuál es el ámbito familiar como para no entender que es una víctima en su condición de ser mujer? Los protocolos, por ejemplo, de atención a víctimas son acciones, otra vez, acciones afirmativas de algo que la gente debe de saber, y el protocolo garantiza que quien hace la chamba la haga. Eso es terrible. Pero el protocolo es el único bastión que tenemos para que estas condiciones sucedan. Entonces, me parece que hay que hacerlo con convicción. Ahora, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, si apoyamos la marcha o no, lo importante es que las empresas tengan la convicción de que van a apoyar la marcha, y hay gente que que no va a ir a trabajar, y vamos a tener pérdidas. Es que no pase nada, sí están pasando cosas, pero no le das permiso a las mujeres de faltar. O sea, es que yo protesto, y yo que protesto tengo que saber que ese día que protesto no gano. Entonces es un arriesgar. Por ejemplo, yo le planteo a mi sobrino de secundaria, ¿qué va a pasar con tus profesoras mujeres el día lunes? Me dice, el lunes me atiende una profesora de inglés. Le digo, ese día no va a haber clase de inglés. Me dice, ¿y por qué no vamos a tener clase? Porque tu profesora está en paro. Entonces dice, y si los hombres no estuvieran, pues te la vas a pasar en la escuela sin clase. Es solamente el lunes y es solamente la profesora de inglés, y la profesora va a protestar no yendo. A mi sobrino lo que tiene que quedar muy claro es que lo que le toca aprender ese día no lo va a hacer. Es delicado. Entonces es delicado que se pierda, y que los organismos estén diciendo la pérdida por el paro es de tantos millones. Pero en Finlandia pasó lo mismo. En 1975 se paralizó el país porque todas estuvieron en paro. Nadie tendió la cama, nadie trapeó, nadie te hizo desayunar. Si a ti te planchan la camisa, ese día no hubo plancha, regresaste a tu casa y era un batidero, nadie lavó los trastes, y entonces se visibiliza el trabajo que está invisibilizado. Si tú piensas en un organismo de gobierno, es ir a pagar el agua, la luz, el predial, y no va a haber cajera. Entonces, quiero ver la molestia de, oiga, ¿por qué no hay dos cajeras y hay una fila terrible? Y entonces, esa es la manera en la que se tendrían que hacer las cosas. O en el propio sector salud, ¿no? O sea, alguna crisis, o sea, sobre todo, digo, en el entendido que hay enfermeras y enfermeros, pero pues todas están repartidas en turnos. Y luego, por ejemplo, nadie entiende qué es el feminicidio como una acción positiva. Te matan porque eres mujer, pero no entra en la mente de nadie por qué te matan por ser mujer. Cuando la doctora Lagarde propone el tipo penal, dice que te dejen exhibida, o sea, que te avienten a la calle. Bueno, es que hay muchos muertos en la calle. No, pero es que a ti te mataron en otra parte y te tiraron a la calle. O sea, ¿por qué no te dejan muerta donde estás? Estoy diciendo cosas terribles, pero para que se entienda perfecto de qué se trata. Luego, has sido vejada en tus partes íntimas. Los relatos periodísticos de León dicen que de repente a una mujer, y eso es impactante para mis alumnos y para mí cuando investigamos esto, agarran 2 billetes de 500 y te los introducen en la vagina, y todavía al billete le ponen una leyenda. O sea, ¿cómo no se va a entender el feminicidio? Te mata tu marido, y te mata tu marido y porque nadie salió, ningún vecino dijo, le pegan a Mari. Nadie le habló al 911, no llegó la policía, oiga, ¿por qué le está pegando a su mujer? Entonces, es que es normal porque así se llevan. Entonces, el tipo penal lo que hace es visibilizar el conocimiento de qué se trata. Entiendo la dinámica y entonces sí, es homicidio agravado. Los tipos penales no cambian.
Pero el feminicidio visibiliza la cantidad de mujeres que han estado muertas, y en México se mueren más hombres que mujeres, Claro. pero no nos morimos en la misma circunstancia que los varones. La vejación es terrible, y además se está incrementando el feminicidio. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Rita Segato, una intelectual, socióloga? Dice, es que se está haciendo de los asesinatos de las mujeres un show, de los hombres también, pero es muy impactante que sea una mujer. Y entonces me acuerdo tanto del zapato de Jenny Rivera. Es que ya se murió, todo el mundo andaba buscando el zapato, la ropa de Jenny Rivera, y no importa quién se murió, sino el acontecimiento mediático, el circo que se hace. Y los análisis que hay de la prensa dicen que donde no hay respeto por los difuntos es en las notas rojas que se habla de los asesinatos, de los homicidios agravados de las mujeres. Entonces sí hay acciones que tenemos que tomar, porque sí están pasando cosas de una calada que no se habían observado. Y esto está incrementándose, porque ya no solamente son las mujeres en edad productiva, casadas, sexualmente activas, sino que hay un resquicio muy importante y muy preocupante de menores de edad que están contribuyendo ya a elevar la cifra de feminicidios, no solamente en el municipio, en el estado, sino también en el país. Y en América Latina el feminicidio sí se está convirtiendo ya también en un problema, algo como organización social nos está pasando, y eso sí es muy preocupante. Te agradecemos bastante que hayas estado acá con nosotros, ojalá que no sea la última vez, pero con temas diferentes, ¿no? Con temas diferentes. Nos gusta mucho tenerte acá con nosotros, y ya sabes que Redes Comerciales va a ser siempre tu casa. Gracias a Redes Comerciales. Y el mensaje es, fundamentalmente, la igualdad se ejerce todos los días, la igualdad es una condición de ciudadanía, nacimos con derechos, la Constitución nos los otorga, y es muy importante que los derechos otorgados sean derechos que se ejercen en el ámbito de la vida cotidiana, del respeto a los otros y del respeto a nosotras mismas. Aunque es importante que muchas mujeres se empoderen en este país, nacimos para ser felices, y en el ámbito de la felicidad la toma de decisiones tiene fundamentalmente que ver con lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida y de nuestro futuro. Muchas gracias. Perfecto. Pues gracias a ti, Mari, y no se pierdan el contenido, y síganos aquí en Redes Comerciales. Hasta pronto.